Top, top. Hola chicos, estamos en Psicoterapia Humanista. Este es nuestro podcast con los integrantes Pai Pai Choque, Heidi, Pérez Espinosa, Antonella, Ríos César, Sarmiento Hugo, Diana y la que les habla, Vega Morante, Catherine. Antes de iniciar con este video, vamos a dar un breve repaso a la historia de la psicología humanista. La psicología humanista o tercera fuerza psicológica surgió en Estados Unidos en 1961. En el citado año formaban parte de su comité organizador algunos de los psicólogos más importantes de la historia. Nos referimos, entre otros, a Abraham Maslow, ya conocido, Anthony Sutich, Joe Adams, Dorothy Lee y otros. Fue en este año fundacional cuando se comprobaron los resultados de un proceso desarrollado en los años anteriores. No en vano, en el seno de la psicología había comenzado una tendencia que rechazaba totalmente al concepto de sujeto reprimido planteado por el psicoanálisis. También se consideró esencial dejar a un lado todo lo relacionado con la rigidez mecanista derivada del conductismo. En la década de los años 60 del pasado siglo fue un momento de cambios en todo el mundo. Las dos guerras mundiales provocaron una sensación distinta que apuntaba más hacia la espiritualidad y la libertad. Así el humanismo fue admitido como el resultado de la evolución de la forma de pensar de una etapa digna de olvidar. Planteamientos en la psicología humanista. El humanismo tiene como punto de partida que el ser humano no es, como indica el psicoanálisis, un esclavo de sus ideas reprimidas o de sus instintos. Tampoco coincide con la opinión de los conductistas cuando opinan que una persona es una máquina programable que puede manipularse desde su entorno más directo. Más bien, se refiere a pensar que el hombre es siempre libre, autodeterminado y con la capacidad para elegir cómo se comporta y cómo se ve el mundo. Es más, su subjetividad es indispensable para que la terapia tenga los efectos oportunos. Asimismo, se tiene en cuenta la bondad innata de cada persona y cómo es posible desarrollarse teniendo en cuenta un afán de superación constante. Estos conceptos se completan con otras claves que definen mejor el pensamiento humanista. Buenos días, compañeros. ¿Ustedes saben cuáles son los fundamentos de la psicoterapia humanista? Los fundamentos psicológicos son tres. ¿Cuáles son, Antonella? Los tres fundamentos son filosófico, antropológico y psicológico. El fundamento filosófico está centrado en el ser humano y hace énfasis en la vivencia del aquí y ahora. El antropológico es la consideración de la influencia cultural y social en el desarrollo humano. Y el fundamento psicológico hace énfasis en el potencial humano para el crecimiento y la autorrealización. ¡Qué interesante! Sí, claro, las técnicas y herramientas son las siguientes. Presta atención. Terapia centrada en el cliente. Gestalt, enfoque existencial, humanista, entre otros. Me pareció muy interesante este tema. Entonces, en conclusión, podemos decir que la psicología humanista propone un enfoque holístico y humanístico, que valora la dignidad de cada individuo en su proceso de autodescubrimiento y autorrealización. Hola chicos, discúlpenme por llegar tarde, es que recién vine de una capacitación. Qué bien, amigo. ¿De qué se trató? Cuéntanos. El tema se trató de la terapia centrada en el cliente. ¿Nos podrías explicar en qué se basa esta terapia? Claro, en la primera etapa se insiste mucho en el comportamiento no directivo del terapeuta y la importancia de que éste refleje los sentimientos del cliente verbalizándolos. Claro, este tema lo llevé en psicología humanista. En esta segunda etapa, Rogers direcciona la esencia de su terapia no directiva al centramiento del cliente, haciendo hincapié en la empatía. Ahora que escucho sobre este tema, estoy recordando que cuando fui al psicólogo, la autora fue muy empática y eso me dio confianza para hablar de lo que me estaba pasando.
Ok, seguro la doctora utilizó esta técnica que es muy acertada por lo que nos cuentas. Y díganos amigos, ¿qué más aprendieron de este tema? También se ha mencionado la tercera etapa, en la cual se van dejando los aspectos técnicos como la verbalización y los sentimientos, y orienta más su atención hacia el encuentro de seres humanos. Qué interesante. Veo que mediante esta terapia podemos conocer nuestro propio yo, cómo es nuestra personalidad realmente y también la percepción del yo con el entorno y con las otras personas. Hola chicos, el último tema que tocó el profesor en clase fue de la terapia de autorrealización, pero no me quedó muy claro. Lo que entendí fue que la terapia de autorrealización se centra en el crecimiento personal y espiritual de la persona. Incluso mostró un video en clase sobre quién desarrolla esta terapia. Claro, recuerdo que se trató de Abraham Maslow. Estuvo interesante el video que vimos en clase. Habló de su vida, de su timidez en la juventud, de su carrera como psicólogo, entre otras cosas más. En clase también explicaron acerca de los principios de la terapia de autorrealización. Sí, ahora que recuerdo, son la autoexploración, empoderamiento y la autoaceptación. ¿Recuerdan qué técnicas se utilizan para realizar esta terapia? Me acuerdo que son la visualización creativa, que es la imaginación guiada para explorar problemas, encontrar soluciones y promueve la relajación. Luego, el diario reflectivo, que se utiliza a través de la escritura para desarrollar la autoconciencia y autoexpresión. Y finalmente, la meditación guiada, esto ayuda a fomentar la autoexploración y equilibrio emocional de la mente y cuerpo. Qué bueno que estemos recordando lo que se habló en clase. Por cierto, compañeras, ¿alguien sabe cuáles son los fundamentos de la terapia gestal? La psicología gestal con su teoría figura y fondo. La teoría centrada en el tridente de Rogers. Recuerdo que Kate y Diana pusieron un trabajo de las tres premisas que fundamentan la terapia en el campo de la psicología clínica. Pero lo primero es darse cuenta de la situación, lo que quiere decir que tenemos que percibir lo que está sucediendo aquí y ahora. Darse cuenta del mundo, darse cuenta de sí mismo, hacer cuenta de la fantasía. Sí, compañera. La segunda premisa es la homeostasis, proceso mediante el cual el organismo interactúa con el ambiente para mantener el equilibrio. Esto es algo muy interesante. Y si pudiera aportar más acerca de la tercera premisa, es que es el contacto, el imprescindible para el crecimiento y el desarrollo del humano. Qué interesante es hablar de estos temas con ustedes, compañeras. Ahora cada vez más me está gustando el curso de psicoterapia humanista. Recordar, vamos a tratar los principios más importantes de la terapia humanista. Al tratarse de una corriente psicológica, el humanismo no solo se queda en la teoría, sino que, tras tener en cuenta los aspectos anteriores, no duda en crear métodos terapéuticos para mejorar la vida de las personas que confían en esta forma de pensar. Subrayamos el término personas, ya que para el psicólogo humanista nunca serán pacientes, al implicar esta palabra una diferencia entre el terapeuta y quien asiste a sus sesiones. En este caso, se refiere que la relación sea de igual a igual. Las terapias disponibles son diversas. La centrada en las personas, obra de Carl Rogers, es una de las más destacadas. No obstante, también hay otras que no son completamente humanistas, pero que se inspiran en este modelo, como las de la psicología positiva y la terapia gestáltica. Chicos, como sabemos, toda investigación, todo proceso, toda teoría, todo análisis tiene una postura. Y en este caso vamos a hablar sobre las aportaciones y limitaciones de la psicología humanista. Si bien los parámetros originales de esta corriente de la psicología surgieron con fuerza y fueron inspiradores para los profesionales del sector, debemos reconocer que hay varias limitaciones, como las que ahora comentamos, y que han trasladado su desarrollo.
No se tienen en cuenta los determinantes biológicos del ser humano. Los conceptos son todos muy positivos, pero adolecen de una falta de objetividad que impide que puedan demostrarse aplicando métodos científicos. Al anterior no significa que la historia de la psicología no reconozca el papel del humanismo en el avance de esta disciplina. De hecho, poner al ser humano y a su subjetividad en primer plano contribuyó a reducir los prejuicios más frecuentes sobre las terapias psicológicas. A partir de su aparición, cualquier persona no solo va a terapia porque siente que padece alguna alteración, sino también porque quiere ofrecer su mejor versión. Bien, chicos, eso es todo por hoy. Espero y les haya gustado y servido de mucho nuestra presentación. Gracias.